Buenos días a todos, mi nombre es María Ángeles Zarza y soy la presidenta de la Asociación Española para el Síndrome Prader-Willi. Es un honor para mí daros la bienvenida a esta jornada sobre comportamiento y salud en el síndrome Prader-Willi en mi nombre y en el de la Junta Directiva de la Asociación. Quiero saludar a todos los que estáis hoy aquí, agradecer vuestra asistencia, sobre todo a los que habéis hecho el esfuerzo de venir desde otras comunidades para participar en esta jornada. Asimismo, me gustaría saludar y expresar nuestro profundo agradecimiento a los ponentes de esta jornada que han aceptado compartir con nosotros su experiencia y conocimiento del que nos ilustrarán en las próximas horas. Por tanto, quiero dar una muy especial bienvenida a don Pablo José González Domenech, que viene desde Granada para colaborar con nosotros. Él es el médico especialista en psiquiatría, especialista en perfil en trastornos del neurodesarrollo. Defenderá su tesis doctoral sobre trastornos del espectro autista y es un extraordinario conocedor de esta realidad. Trabaja como clínico en el ámbito de la discapacidad intelectual en el Centro Psicopedagógico Reina Sofía de la Diputación de Granada. Pertenece al equipo de investigación de la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada, con el que estamos desarrollando desde hace algo más de un año una investigación en la que muchos de vosotros habéis participado. Don Pablo nos comentará en su ponencia titulada Síndrome Prader-Willi Psiquiatría, resultados preliminares de un estudio naturalístico a 12 meses de seguimiento. Esta investigación realizada pretende determinar las características comportamentales y psicológicas del síndrome Prader-Willi, con el objetivo de elaborar un perfil de sus características y analizar cuáles son las pautas más oportunas para su manejo. Quiero dejar constancia, porque creo que es muy importante, que esta investigación es la primera del mundo con un número tan elevado de participantes. En la primera parte participaron 210 familias de toda España y en la segunda 177, por lo que se ha mantenido un nivel de apoyo de las familias entre una fase y la otra muy elevada, concretamente el 84%. Agradecer por descontado la implicación de Aurora Rustarazo, psicóloga de la asociación, para que esta investigación haya sido posible. Sus viajes a Granada, sus correcciones y la supervisión para que todo saliera como ha salido de bien. De otra parte, quiero dar también una muy cariñosa bienvenida a doña María José Rivero Martín, jefa de endocrinología infantil en el Hospital Universitario de Fuenlabrada, a la cual me une una relación especial porque es la especialista de Marcos, mi hijo, y lleva desde pequeño. Ella es una gran conocedora del síndrome Prader-Willi y siempre se ha volcado con la asociación en todo lo que hemos necesitado. De hecho, está trabajando para hacer que el Hospital de Fuenlabrada sea centro de referencia en Prader-Willi y cuenta con el apoyo de todo el equipo médico y además de la gerencia. Solo nos faltan los pacientes. Necesitamos un número mínimo para poder llevarlo adelante, así que desde aquí aprovecho para animaros a llevar a vuestros hijos al hospital para poder conseguirlo. La doctora Rivero nos hablará en su ponencia titulada Hormona de crecimiento y Prader-Willi sobre la importancia y los efectos de la hormona en los pacientes con este síndrome. Partidaria férrea de su administración desde muy pequeños y luchadora incansable para seguir administrándola cuando los protocolos se nos quedan cortos y el especialista tiene que formar protagonismo en ello. Gracias de corazón por compartir con nosotros esto. Y por último, pero no menos cariñosa, quiero dar la bienvenida a Lucía Zarza, experta en nutrición y dietista, que en su ponencia Nutrición Equilibrada nos trasladará muchas ideas y sugerencias para que continuemos comiendo saludablemente y consigamos alimentarnos con todo lo que necesitamos, aunque tenga pocas calorías, algo que en nuestro rol de padres Prader siempre nos preocupa. Y sin más dilación y agradeciendo de vuestra asistencia, nuevamente doy por inaugurada esta jornada, deseando que sea muy provechosa y que la disfrutéis con la misma alegría que nosotros la hemos preparado. Gracias. Pablo. Estira. ¿Qué creíais? ¿Que veis todo seguido y tal? No. Aquí hay que ponerle el instituto. A ver si... que somos una ONG. Es que este es mi ordenador. Vais a ver a mi hijo ahora.
Veréis qué guapo. Parece al padre. Se está grabando esto, ¿eh? Genial. Ah, pues no, sale directamente. Sí, perfecto. Gracias. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, vamos. Vamos a ver si... Sí. Bueno, en primer lugar, daros las gracias a, por supuesto, a todas las familias por venir. Y en particular a la Asociación Síndrome de Prader-Willi España y la Asociación de Andalucía, que en las personas de Aurora y de Valentín, pues efectivamente, como ya se ha comentado, pues me propusieron a través de la Universidad de Granada con la que colaboro hacer un estudio como el que ya nos han introducido, ¿no? Entonces, bueno, yo vengo a hablar de síndrome de Prader-Willi, de psiquiatría, de este estudio, pero en primer lugar también un poco a hablaros de mi experiencia clínica. Yo trabajo en los centros sociales de la Diputación de Granada. Esta es la entrada del Centro Psicopedagógico Reina Sofía. Ahí pues viven 120 usuarios y todos ellos tienen una característica, que tienen una discapacidad intelectual gravemente afectados, ¿no? Que quiere decir que, bueno, necesitan una supervisión de otras personas, ¿no? para ejercer su actividad. Yo llevo 4 años trabajando aquí, es un centro, bueno, a mí me ha dado mucho, realmente me ha aportado mucho porque cuando yo empecé, bueno, apenas sabía lo que era la discapacidad intelectual, ¿no? Y los psiquiatras, habría que empezar por ahí, necesitamos una formación específica en este campo. Es decir, no vale, la psiquiatría general no vale para la discapacidad intelectual, ¿no? Entonces ese es un punto de partida, bueno, del que yo quiero empezar, ¿no? Situando esto de esta manera, ¿no? Entonces os he propuesto un guión para esta charla, que sería, en primer lugar, contaros un poco, bueno, cómo veo yo la psiquiatría desde un amplio espectro biopsicosocial. Ahora hablaremos un poco de qué significa esto. En segundo lugar, nos vamos a centrar ya en la psiquiatría y dentro de ella en el síndrome de Prader-Willi, que es lo que nos reúne aquí. Y luego sí, os voy a contar un poco del estudio, de los resultados que tenemos hasta ahora, ¿no? Bueno, ese es el esquemilla que vamos a seguir. Yo os propongo que me interrumpáis, que vayamos parando si lo necesitáis, porque se trata de eso, de un espacio de transmitir, pero un espacio también de compartir información, porque vosotros sabéis en muchas áreas, mucho más que yo, de síndrome de Prader-Willi, ¿no? Entonces yo también ya he empezado a enriquecerme de esto, porque antes de empezar pues he hablado con varios compañeros, la verdad que, bueno, familia, ¿no? Y te vas dando cuenta de que efectivamente, bueno, la psiquiatría es una especialidad médica muy compleja y que nosotros en nuestra profesión corremos el riesgo de simplificar las pastillas, ¿no? De manera que tú amplías un poco el horizonte y ves que detrás de un paciente que tiene un trastorno de conducta o tiene un trastorno psiquiátrico, ¿no? Que estamos en la obligación de conocer, estamos en la obligación de saber cómo se tratan. En primer lugar, ahora os lo voy a intentar defender, en primer lugar lo que estamos en la obligación de saber de cómo se diagnostica. Es decir, para tratar algo bien, primero hay que diagnosticarlo mejor, ¿no? Pero te das cuenta de que hay muchas más cosas, ¿no? En torno a un trastorno mental, ¿no? Entre ellas hay familia, ¿no? Hay otros profesionales con los que te pueden enriquecer, ¿no? Entonces, la psiquiatría en realidad pertenece a algo, ¿no? Que nosotros llamamos los trastornos mentales o el comportamiento de una persona que, fijaros que solo haciendo esta reflexión de que a lo largo de la historia ha habido diferentes concepciones, ¿no? De lo que es el trastorno mental, ¿no? Ha habido etapas en las que se ha entendido que, bueno, pues era como un castigo de los dioses, ¿no? En otras ocasiones se ha visto desde un punto de vista más social, ¿no? Y
los tratamientos realmente de psiquiatría. Aquí tenemos algunas imágenes, ¿no?, de bueno, etapas de la psiquiatría que de alguna manera, y queda algo de psiquiatría en eso, han ubicado a esta profesión como algo cruento, ¿no? Y os diría, bueno, yo en fin, me considero joven, soy un tío que está empezando, pero bueno, llevo ya 10 años en la psiquiatría, pero la gente que hemos aterrizado en la psiquiatría en los últimos años entendemos esta especialidad diferente a cómo se ha ubicado y a cómo muchas veces se sigue ubicando, ¿no? Y es una de las cosas que quiero transmitir, ¿no? Yo propongo que pensemos cómo se originan los trastornos mentales desde 3 dimensiones, ¿no?, para poder tener una visión amplia, ¿no?, integradora. Va a haber factores biológicos, factores médicos, ¿no?, que pueden influir, factores psicológicos, de la personalidad, de la forma de ser, y factores del entorno, que quizá aquí me voy a parar un poco, porque aquí estamos muchas personas que somos el entorno, ¿no?, de pacientes, de personas que tienen algún, o que pueden tener algún problema de comportamiento, algún trastorno mental, ¿no? Bueno, entonces os propongo que lo dividamos en esas áreas, ¿vale? Por la parte bio, por la parte médica, yo empezaría diciendo que en medicina, normalmente, en la mayoría de los casos, entendemos que las enfermedades vienen de una interacción entre lo que la persona trae de chasis, de constitución, de genes, y lo que el ambiente hace con ese armamento genético, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que, como todas las cosas, no podemos ubicarlas dicotómicamente, ¿no? Porque no todo, efectivamente, son genes. Aquí estamos en un sitio donde vamos a hablar, le vamos a dar una importancia al ambiente, al estilo de vida y a los hábitos saludables trascendentes, ¿no? Este es el ejemplo. David se ha dado cuenta, ¿no?, de que efectivamente, bueno, dos personas gemelas, ¿no?, si tienen estilos de vida muy divergentes, pueden al final pues tener un cuerpo, una salud muy diferente, ¿no? Pero también en la otra línea, veréis, el ambiente tampoco va a modificar determinadas cosas, ¿no? Por ejemplo, estos son 2 mellizos de 2 padres de distinto color, pues 2 mellizos de distinto color, ¿no? No es esperable que el ambiente modifique ni tenga que modificar el color de la piel, ¿no? Bueno, entonces nosotros en medicina lo que hoy en día estamos muy interesados en un concepto que llamamos epigenética. De alguna manera, la epigenética es cómo el ambiente actúa sobre el armamento genético, modificando la expresión de determinados genes. Aquí es por donde va la medicina, ¿no? Nosotros los psiquiatras, bueno, vamos un poco tarde, ¿no? Le comentaba ahora a María José, o no sé si tarde, o también podríamos decir que es que el cerebro es muy complicado, ¿no? Y nosotros en psiquiatría nos dedicamos al cerebro y a la mente, ¿no? Entonces, bueno, vamos un poco a remolque, entendiendo que los trastornos mentales, dada una constitución genética determinada, ¿no?, dado una alteración en el cromosoma 15, ¿no?, no esperamos cambios estructurales en esa constitución genética, pero sí sabemos que el ambiente puede dar lugar, y por eso nosotros, los que nos dedicamos a infantil, a la etapa temprana, sabemos lo importante que son los primeros años de vida del individuo, porque ahí hay como más permeabilidad normalmente para que el ambiente haga modificaciones sobre el armamento, la estructura genética y la expresión de determinados genes, ¿no? Eso es lo que llamamos, como digo, epigenética. Esta fotografía, ahí sale una mariposa, pues bueno, que cambia del color, ¿no?, según la estación del año. Y bueno, eso era lo que quería trasladar a nosotros. Podríamos preguntarnos, ¿las enfermedades mentales se heredan? Sí, no. Bueno, desde este modelo diríamos, bueno, relativamente, ¿no? Tienen que estar las dos cosas, ¿no?, los genes y el ambiente. Sí sabemos, lo que sí sabemos es que los trastornos mentales no se heredan según un modelo de herencia clásico, ¿no?, el modelo de herencia mendeliano, ¿no? Pues esta es la carga del padre, esta es la carga de la madre, se juntan las dos cosas y hay 25% de probabilidad de que se dé una situación u otra. Bueno, esto no es tan sencillo, hay que empezar por ahí, ¿no?, sino que nosotros nos hemos dado cuenta de que los trastornos mentales siguen una cierta heredabilidad estudiando familia y viendo que hay una cierta concordancia entre gemelos, pero no una concordancia del 100%, ¿no? Pero sí que hay una predisposición a determinados trastornos mentales si hay una carga genética detrás, ¿no? Entonces, estudiando eso, y una vez más tirando un poco de la estadística, de los estudios de investigación, que
siempre hay que mirarlos y son útiles y hay que mirarlos pues, desde un punto de vista también crítico, ¿no? Porque no nos dan datos absolutos, ¿no? Ahora lo voy a demostrar yo, o voy a intentar demostrarlo con los datos que tenemos también de nuestro estudio, ¿no? Pero bueno, quería deciros que parece ser que hay algunos trastornos mentales que se heredan más que otros, ¿no? Según las publicaciones y... Bueno, la heredabilidad de un trastorno mental es qué porcentaje de un trastorno mental se debe a causas genéticas y no ambientales. En fin, calcular eso así de antemano conforme estamos presentando esto es complicado, ¿no? Saber que un trastorno mental tiene un no sé cuántos % de peso en cuanto a la carga genética que tiene la persona. Pero bueno, nos sirve también para aproximarnos, ¿no? También sabemos que, bueno, si una persona tiene una vulnerabilidad para tener un determinado trastorno mental, parece ser que también tiene como vulnerabilidad para tener otro, es decir, que parece ser que se pueden dar varios trastornos mentales asociados con más frecuencia que otros, ¿no? Hay determinadas combinaciones que se repiten más, ¿no? Eso es lo que llamamos la coheredabilidad, ¿no? Que se den varios trastornos a la vez. Y efectivamente no todos son genes, no todo es biología, ni todo son aspectos médicos y somáticos de la persona o físicos, ¿no? Las personas que trabajamos en discapacidad sí nos damos cuenta de que para hacer psiquiatría hay que revisarse mucho la medicina, hay que estar como actualizado, porque hay con mucha frecuencia se asocian a los trastornos mentales causas médicas, ¿no? Y esas causas médicas a veces es que son la causa por la que la persona tiene un determinado trastorno de comportamiento o una determinada alteración. Y a veces, cuando yo trabajo en estas fotografías que enseñé al principio, son 6 unidades y 2 de ellas son discapacidad profunda, es decir, no hay ningún tipo de lenguaje, ¿no? Y entonces, bueno, pues la manera de acceder al diagnóstico es otra, diferente a la de, ¿no? Una entrevista, una comunicación. Pero sí sabemos que sí hay, ¿no? Una parte médica que va a estar siempre de la mano de esta otra parte que voy a presentar ahora, que es la parte psicológica. Por eso, hemos introducido lo que podría ser la parte cerebral que influye en los trastornos mentales y ahora vamos a ver la parte mental, ¿no? Bueno, yo aquí os presento a dos de los grandes padres del desarrollo evolutivo, ¿no? Desde los que a partir de ellos se han desarrollado diferentes líneas de pensamiento, ¿no? A este lado está Sigmund Freud. Él dijo que la mente se constituye, se crea y luego se desarrolla en el contacto con los demás, ¿no? Y por el otro lado, Piaget entendió más una constitución de la mente desde un punto de vista cognitivo y psicomotriz, es decir, entendía que la mente se iba desarrollando en la medida en la que el individuo se iba relacionando con el ambiente y iba desarrollando una serie de habilidades, ¿no? Cerebrales, visuales, ¿no? Que iba como generando también una constitución de quién es la persona, ¿no? Hay un modelo para... Hoy os diría, hoy ya no entendemos yo soy de Freud, o yo soy de Piaget, o yo soy de Lacan, o yo soy... Bueno, hoy entendemos que la mente hay que estudiarla igualmente desde un punto de vista integrador y tener en cuenta diferentes modelos, pero yo diría, efectivamente, lo que os quiero presentar es que para que una persona sea persona, ¿no? De alguna forma, y constituye una identidad, hay un punto en el desarrollo evolutivo en el que la persona es fisiología, es un cuerpecito, ¿no? Un bebé que duerme, que come, que llora, ¿no? Y poco a poco esa fisiología va también generándose en el contacto con los demás, se van activando ciertas áreas de la mente que tienen que ver con quién va a ser la persona. Me explico. Un bebé, ¿no? Que va creciendo y que se va constituyendo con otro alguien, que son los padres, ¿no? Va generando algo que se llama apego, ¿no? Que es fundamental para la supervivencia de un recién nacido, ¿no? Y que tiene que ver con que tanto los padres, ¿no? Las figuras de apego como el bebé se unen y se juntan para poder avanzar juntos y para poder crecer y constituirse. Esto tiene importancia porque todos, en nuestra forma de ser, en cierto modo, parte de nuestra forma de ser
tiene que ver con aquello que hemos incorporado de nuestras figuras tempranas, es decir, la manera de relacionarnos, la manera de tocarnos, el tono de voz, la intensidad, ¿no? Todo eso, en las primeras etapas de nuestra vida, se va incorporando a nuestra mente y se va incorporando como memoria procedimental, que se llama, que son formas de estar con los demás, ¿no? Cuando nosotros estamos trabajando en trastornos del neurodesarrollo, yo que trabajo mucho en trastornos del espectro autista, a veces se produce como una detención, una alteración en ese desarrollo que tiene que ver con constituir la mente propia, ¿no? Entonces nosotros, para poder entender lo que le pasa a la mente de un sujeto que está en esta posición, tenemos que entender también cuál es la mente de su entorno, ¿no? Es por ello por lo que ahora lo voy a presentar en otro esquema. Nosotros como ambiente, cuando trabajamos en discapacidad intelectual y cuando un sujeto no tiene la posibilidad de manejarse por sí mismo en determinadas cuestiones o de saber qué le puede estar pasando, el entorno es el que codifica, el que interpreta, como lo hacemos con los bebés. Ah, creo que tiene frío, vamos a taparlo, creo que tiene hambre, voy a darle de comer, ¿no? Ya os digo, esto me resulta fácil pensarlo en las unidades de profundo donde trabajo, porque son edades mentales de meses de edad, ¿no? Entonces hay que trabajar mucho con eso y por eso determinados pacientes que tenemos pues se relajan mucho con el tono de voz de algún cuidador, con el olor, con el contacto, ¿no? Porque el cerebro, antes de poder tener una constitución y de generar lo que llamamos el yo, la personalidad, se nutre de esto, se nutre de ese ambiente y va integrando, va incorporando detalles, formas, para saber qué le está pasando, ¿no? Para saber, para la persona, ubicarse, ¿no? Son otras formas de estar con los demás, ¿no? Es otro tipo de comunicación y otro tipo de relación, ¿no? Por eso, como nuestra personalidad depende de los demás, depende del entorno, en ese sentido de las figuras de apego, y luego a lo largo de toda nuestra vida, el entorno va, obviamente, ¿no? A todos nos influye el entorno, ¿no? Darwin dijo que, en cierto modo, la enfermedad mental es el precio a pagar que tiene el ser humano debido al grado de evolución alcanzado. ¿Qué quería decir con esto? Bueno, nosotros, hasta hace muy poquito, que son 10.000 años, pero en la historia evolutiva no es tanto, éramos cazadores-recolectores, ¿no? Y teníamos una manera de relacionarnos con el entorno que era una manera a la que hoy en día no estamos acostumbrados, ¿no? Y entonces eso enlaza mucho también con lo que tiene que ver con algo de lo que vamos a hablar, que es un instinto de saciedad, un instinto de apetito, un instinto de búsqueda de alimentos que hoy en día en determinadas sociedades, la mayoría de las de este planeta, no necesitamos determinadas áreas de nuestro cerebro que nos permitan relacionarnos con el entorno a un modo de supervivencia, ¿no? Pero sin embargo vivimos en un entorno sociocultural, ¿no? Vivimos en un ambiente para el que muchas personas nosotros decidimos si están adaptadas o no. Y nosotros decidimos, en cierta forma, si tienen un trastorno o no. Porque dependiendo de cómo somos nosotros también de acogedores en ese entorno, y también podemos incluir determinadas formas y expresiones, ¿no? comportamentales, decidimos si eso es normal o patológico. Entonces, la psiquiatría tiene este componente cultural, este componente de intervención del entorno tan importante, ¿no? Y eso se ve a todos los niveles. Por ejemplo, el sexo, ¿no? Socioculturalmente, bueno, a la mujer se le ha atribuido más la incidencia de trastornos depresivos, al varón los trastornos más de impulsividad, de consumo de tóxicos, de accidentes. Bueno, hay una biología, hay un cerebro que nos dicen los estudios que la mujer, por determinados trastornos o disregulaciones hormonales, podrían llegar a producir un trastorno depresivo con más frecuencia que un varón, y un hombre, por la testosterona y por la impulsividad, podría tener más incidencia de accidentes, de conductas de riesgo. El problema es quedarnos ahí, el problema es quedarnos tranquilos y decir que la biología explica todo eso. No es posible, el entorno sociocultural también modifica mucho, ¿no?
qué significa ser mujer en el entorno donde vivimos, qué significa ser varón, ¿no? Todo eso va modulando también la expresión de determinados trastornos comportamentales o mentales, ¿no? Igual pasa en la adolescencia, ¿no? Según el criterio de la edad, parece ser que en la adolescencia, bueno, hay una disonancia entre áreas del cerebro que tienen que ver con la impulsividad, que serían áreas que llamamos del sistema, un sistema subcortical, para entendernos, el sistema límbico, que es el sistema de las emociones, podría estar muy activado en una determinada edad, y la parte que nos frena, que llamamos corteza prefrontal, que nos permite anticiparnos, nos permite pararnos, pues no está tan desarrollada, y ese desajuste hace que un adolescente sea impulsivo, etc. Pero igualmente la biología nos da claves para entender, pero el problema de un paradigma muy biologicista que excluya que en la adolescencia viene de adolecer, viene de duelo, que el niño se hace adulto, que el chico pasa por una crisis personal tremenda porque se ve en una situación de tener que asumir, etcétera. Eso influye. A ver, la adolescencia en determinadas tribus de este planeta dura un día, dura un par de horas. Se le atribuye se le asigna a la persona como un determinado atributo y se le dice, con papá, a hacer las tareas que tengan que ver con lo que sea, ¿no? Según qué tribu. Y nosotros estamos en la adolescencia más larga de la historia. Empieza muy pronto, parece ser que, bueno, empezamos a interesarnos por la sexualidad, por determinado consumo de determinados tóxicos. Aparecen antes, ahora, que hace un tiempo, la necesidad de ser independientes, pero termina muy tarde. Los niños están en casa hasta que tienen 30 y pico, estudiando o no sé lo que hacen. Entonces, estamos en una adolescencia dilatada. Eso no lo podemos aplicar solo por el cerebro de las personas, porque influye, pero el entorno sociocultural habla, marca y determina también cómo se expresan determinadas conductas, ¿no? Y tenemos que poner la vista ahí, porque si no... tenemos que poner la vista ahí también, ¿no? Además de la medicina y en otras cosas, ¿no? Bueno, y la raza, efectivamente, determinadas características genéticas parece ser que puedan dar lugar a que la esquizofrenia pueda tener una determinada forma de presentación en una raza y en otra, pero luego también la sociedad, según qué raza, puede colocar a una persona, a una minoría étnica, por ejemplo aquí en Madrid o en Granada o donde sea, en una situación más desfavorable a nivel económico que a otra, y entonces se disparan los índices de trastornos mentales, ¿no? Y tenemos que tener cuidado con interpretar esos datos, es decir, que en determinadas razas hay trastornos mentales más frecuentes, por lo que quiera que sea, ¿no? Igual ocurre con otros casos como es la religión, ¿no? Que también de alguna manera determinadas creencias del individuo pueden ir hacia la línea de que una persona que cree en un ser superior, hay un estudio del Lancet hace poco comentaba que creer en un ser superior previene de determinados trastornos como la depresión, ¿no? Y el suicidio, por ejemplo, ¿no? Por todo aquello que pueda haber asociado a determinadas religiones en torno a la culpabilidad, ¿no? Claro, también es verdad que es relativo, ¿no? Hay otras creencias religiosas radicales donde el suicidio de alguna manera es como una vía, ¿no? Para encontrar un mundo mejor en personas que en muchas ocasiones tienen una situación marginal, están en una posición vulnerable y son influenciables, y todo esto siempre hay que verlo de forma relativa, ¿no? Es difícil en psiquiatría muy pocas veces hacer aseveraciones absolutas, globales, ¿no? Reduccionistas, ¿no? Bueno, ¿qué os parece este rollo que he contado sobre la psiquiatría biopsicosocial? Interesante. Ajá. Es Pero nos compleja. deja ver que tenemos mucho que hacer, ¿no? Ajá. Que independientemente de la carga genética y orgánica que todos traemos, Sí. pues podemos modificar a mejor muchas cosas. Entonces, tenemos mucho trabajo por delante, genial. Tenemos mucho trabajo, claro, y esa suerte de poder tenerlo y de creer en eso, ¿no? Porque se puede no creer en ese trabajo que hay, ¿no? Alrededor, o por fuera de lo biológico, o por fuera de lo, ¿no? Yo haría hincapié en esto que tú hablas de la importancia que juegan las familias, ¿no? Sí. En todo esto, que cuando nosotros vamos, por el caso de mi hijo, cuando va a psiquiatría, bueno, ahora no, porque tenemos la verdad una psiquiatra excelente, pero
siempre se centran en el paciente. Y yo creo que muchas veces, si dejamos el entorno y no sabemos si el entorno también está, pues eso, deprimido, tal, y no nos ponemos en la piel de los padres, o decir, a ver, te podemos dar un apoyo y tal, porque siempre es como, tú llegas ahí porque es tu hijo el que tiene, ¿no? Entonces, al final, cuando tú quieres ir y decir, es que yo también estoy saturada, estoy cansada, entonces ya no puedo responder mejor para mi hijo, y al final eso repercute en mi hijo, es que tú no tienes el problema tiene tu hijo. Entonces tú no tienes, pues, dónde llegar, ¿no? A alguien que te pueda escuchar a ti o verte. Y entonces, ¿cómo te quedas un poco? Y yo, claro, escucho esto y digo, claro, es que también a los padres habría que darles ese apoyo, no solamente al niño, ¿no? Estoy de acuerdo contigo, y es que, además, se me estaba ocurriendo conforme tú hablabas de que a veces ubicarnos en el paciente y no en la persona y en su entorno puede ser un mecanismo, ¿no?, de trabajo que nos haga como una especie de centrarnos, ¿no?, de querer centrarnos, pero en un esfuerzo de centrarnos mucho, lo que podemos hacer es reducir nuestra mente y ver menos, ¿no? Y entonces dejar por fuera esto que tú comentas, que es tan importantísimo, ¿no? Una familia que puede estar pasando un proceso depresivo y que está directamente relacionado con cómo está la persona en cuestión, ¿no? Entonces, claro, yo veo que es complejo, ¿no? Y ahí también influye, lo vamos a ver ahora justamente, ¿no? También influye el propio profesional, está en juego, ¿no? Y dependiendo de qué tipo de intervenciones haga, yo hago tratamientos que van desde utilizar una medicación en una crisis de agitación, en un paciente con una discapacidad profunda que, bueno, no hay otra manera de intervenir más allá de que utilizando una medicación, medidas coercitivas, y luego a lo mejor por la tarde trabajo en psicoterapia haciendo psicoanálisis, ¿no? Y trabajando con niños y con sus padres y entendiendo un poco qué está pasando en el sistema motivacional de la sexualidad, de la psicosexualidad del niño. Y entonces ahí es cuando coges dimensión y dices, esto es complicado y hace falta poner de relieve esa complejidad y luego hacer lo que podamos. Esto también es un proceso de formación, es un camino. Yo me acuerdo cuando empecé hace 4 años en el centro donde me he presentado, fundamentalmente y honestamente yo trabajaba en la parte farmacológica y yo lo recuerdo como una defensa también propia, porque yo estaba agobiado, tenía 120 chicos a mi cargo, agitados, y poco a poco, escuchando a la psicóloga, escuchando al médico de familia, una reunión tras otra, el mismo paciente, porque tenemos la suerte también de que son los mismos pacientes, no trabajamos en un medio ambulatorio que es más complejo, ¿no? Pues vas viendo una dimensión más amplia y te vas dando cuenta que una persona tiene un follón de factores, si me permitís la expresión, a su alrededor que pueden estar modificando un poco la expresión del comportamiento, ¿no? Y te abrumas también de esa complejidad, pero al mismo tiempo, y lo que dice Aurora, qué bien, ¿no? Porque hay mucho que hacer y mucho que trabajar también, en mi opinión, en equipo, y no se puede trabajar sin la familia, no es posible. En determinadas situaciones está clarísimo, en otras a lo mejor es menos evidente, ¿no? Pero hay que trabajar todos juntos, ¿no? Y de hecho en Prader-Willi hay muchos estudios que demuestran que dentro de los problemas de discapacidad intelectual, las familias con Prader-Willi son de las familias que mayor nivel de estrés tienen, porque en nuestro caso, y las familias son las primeras que lo saben, la discapacidad intelectual es el menor de los problemas, porque de hecho en muchos casos ni siquiera aparece. El problema fundamental son los problemas comportamentales y el manejo de la alimentación. Entonces el nivel de estrés en muchísimos estudios se ha demostrado que las familias con hijos con Prader-Willi están sometidos a más estrés que el resto de familias que también tienen hijos con problemas. Entonces aquí yo estoy con Carla totalmente de acuerdo con lo que tú planteas. El trabajo con la familia es crucial y me atrevería a decir, y ella sabe que siempre lo digo, que especialmente con respecto a las madres, porque la dedicación que una madre tiene en estos casos es brutal. El nivel de agotamiento, como decía ella, y el decir a veces no puedo más, yo también necesito auxilio, pues claro, es trascendental, claro que sí. Absolutamente, ¿no? Entonces, veréis, yo sé que, y además también a través de Aurora y todo el equipo que trabaja con vosotros, sí que sabéis sobre qué síntomas o qué trastornos comportamentales son más frecuentes en Prader-Willi. Yo no pretendo hacer una disertación teórica de nada, sino también trasladaros algunas reflexiones que yo he tenido en este campo, ¿no? Entonces, ahora vamos a hablar en nuestro estudio, en el estudio de todos los que estamos aquí, que es de todos, qué datos hemos tenido de psicopatología, pero yo voy a proponer en esto de las manifestaciones psiquiátricas, en este segundo bloque,
una reflexión, ¿no? Fijaros, es muy frecuente hacer un diagnóstico en psiquiatría que diga alteración del comportamiento en paciente con discapacidad intelectual. Eso, sencillamente, es el motivo de consulta más frecuente que hay en psiquiatría en un servicio de urgencia en una persona que tenga una discapacidad intelectual, ¿no? Y es, que esto es lo más importante, la principal causa de poner un psicofármaco, ¿no? Entonces, lo que tendríamos que preguntarnos es, ¿esa alteración del comportamiento es una señal codificada, es una señal borrosa de algo que no vemos debajo y que puede ser algo de lo que ya estáis vosotros aproximando, ¿no? Y de lo que estamos aquí reflexionando juntos? Puede ser, puede ser. Lo que sí tenemos claro es que a veces es muy difícil, en ocasiones tenemos que utilizar este diagnóstico y tenemos que poner un tratamiento porque hay una situación ambiental y personal que es grave o gravísima, pero tenemos que intentar en esta línea de ser optimistas, en fin, de seguir trabajando, no quedarnos en eso, en que eso es un diagnóstico. Eso es una manera de tipificar algo, como llamamos nosotros, un cajón desastre, ¿no? Es algo donde pueden entrar muchas razones detrás, ¿no? Entonces, os propongo pensar esto de las alteraciones del comportamiento desde un punto de vista filogenético. A ver, parece ser que el cerebro, bueno, tiene como 3 zonas, ¿no? A nivel conceptual. Una zona, la más profunda de todas, que es la que veis aquí, que es el cerebro reptiliano. Esta parte del cerebro la compartimos con otros animales, entre ellos los reptiles. Este es el cerebro de los instintos. La agresividad, la huida, el hambre, ¿no? La sexualidad. Y eso está en una zona, hay una zona del cerebro, que es el hipotálamo, que conocéis, ¿no? Y que a nosotros pues hoy nos interesa mucho hablar sobre esto, ¿no? Entonces, esto es una parte del cerebro que algunos animales es la única que tienen, es su cerebro, y que eso en el desarrollo filogenético, es decir, a través de las especies, pero en el desarrollo ontogenético, a través de un mismo individuo, esa es el cerebro que está de alguna manera pues rigiendo la actividad, pues por ejemplo, de un bebecillo de 3 meses, ¿no? Esto es, ¿qué quiere un bebé de 3 meses? O un recién nacido, decir, no, tengo frío, tengo hambre, tengo sueño, ¿no? Y así funciona y así se comunica, ¿no? Luego, a lo largo de las especies, hay otra parte del cerebro que llamamos paleocerebro, que tienen los mamíferos, compartimos con mamíferos superiores, que sería el cerebro de las emociones, ¿no? Y esta es un área que también se va desarrollando en el contexto del crecimiento de un cerebro en condiciones normales, ¿no? Se va desarrollando un área del cerebro que son las emociones, ¿no? Entonces, el sujeto ya no se comunica solo a través de instintos, ¿no? Sino que también nos puede decir si está contento, si está triste, si está... Hay otro nivel de comunicación un poco más complejo. Y esta otra parte es la que nos ha hecho apoderarnos del planeta Tierra, que tenemos que cuidarlo, porque, claro, somos privilegiados de tener un neocerebro o un neocórtex, donde incluye la corteza prefrontal, de la que os hablaba, que nos permite anticiparnos a los problemas y nos permite también agruparnos. Hay un estudio que postula que si en una isla se quedaran solos un león, un mono y un ser humano, el primero en morir sería el ser humano. Pero a medida que va aumentando el número de individuos por especie, las posibilidades de supervivencia del ser humano van aumentando, de tal manera que si nos agregamos muchas personas, nos podemos hacer con esa isla, ¿no? Esto es lo que implica que somos capaces de anticiparnos a los problemas, de pensarlos, ¿no? Y de reunirnos y agruparnos, ¿no? Entonces este rollo que os cuento tiene un poco que ver, y en cierta medida, y en mi experiencia, esto es algo que yo os traigo pues, para que reflexionemos y pensemos juntos. En mi experiencia en discapacidad intelectual, a veces, cuando hay un nivel de comunicación y un nivel intelectual normal, un poco por debajo a lo mejor de lo que se considera normal, ¿no? Pero podemos hablar, podemos entender si la persona está deprimida, si está excesivamente eufórica, si hay síntomas que se parezcan a lo que nosotros podemos encuadrar como esquizofrenia, por ejemplo. Podemos explorar por ahí. Pero a medida que va disminuyendo la capacidad intelectual, el CI, que es el cociente intelectual,
eso que parece que se ve una imagen más o menos nítida va pasando a algo que llamamos alteraciones del comportamiento. Porque la manera de expresar y la manera de comunicar va siendo más difícil y ya se va aumentando un poco el nivel de dificultad y ahí, dicen los estudios también, va aumentando también la cantidad de tratamientos farmacológicos que ponemos, que hay que ponerlo, insisto. Yo trabajo en este área mucho de la psicofarmacología, pero también os diría que cuando ponemos un psicofármaco, ahora voy a traer algunas ideas sobre esto, también estamos buscando efectividad, pero también estamos produciendo efectos secundarios a la vez, en una persona que probablemente tiene patología médica asociada. Entonces eso, bueno, pues le da un plus de dificultad, ¿no? Y es por eso, por lo que si una persona no se comunica, ¿no?, o un bebé no se comunica, no es que no le pase nada, y no es que dé igual. No da igual, lo que es que no nos estamos nosotros probablemente enterando porque a lo mejor no nos podemos enterar y es imposible o a lo mejor no. Pero no es que no pase nada. Que un bebé llore, que un bebé, bueno, pues yo qué sé, se agite, igual que no es igual que un señor de 58 años con una discapacidad profunda o una persona con una demencia de Alzheimer esté agitada, perdida y no pasa nada, porque sí pasa. Lo que pasa es que es más complicado todo de diagnosticar y es más complicado de actuar sobre eso, ¿no? Entonces, os propongo esta reflexión después de lo que hemos hablado y cerrando un poco este capítulo. En toda discapacidad hay muchas posibilidades, nosotros creemos en eso, si no, ¿por qué estamos aquí?, ¿no? Hay muchas formas de diversidad, la discapacidad, de plasmar las posibilidades de capacidades, adaptándolas y entendiendo nosotros cuáles son las capacidades de esa persona y no las que nosotros nos dé la gana. Pero también hay limitaciones, es que esto es una realidad. Hay limitaciones que hacen que haya una dependencia mayor o menor de nuestro entorno, es decir, de nosotros. Nos necesitan, porque la palabra dependencia muchas veces se asume como algo que es pasivo para la persona. No, nos necesitan para que ellos puedan hacer, para que ellos estén activos en algo, ¿no?, para implicarlos en la medida en la que podamos, ¿no? Pero esa dependencia nuestra hace que estén continuamente con personas, si lo pensáis. Yo, en la institución en la que trabajo, hay 3 turnos de cuidadores, pues imaginaros, cada turno, cada 8 horas, están con seres humanos diferentes, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros, como entorno, estamos entendiendo que podemos ser modificadores del comportamiento de la persona hacia conseguir que la situación esté más controlada, atender una determinada necesidad de la persona, o a lo contrario, ¿no? Es decir, poniendo de relieve, os insisto, que en muchas ocasiones es difícil y también requiere un entrenamiento, y vosotros como padres, los que estáis en este lugar, pues os habréis dado cuenta que cada vez sabéis más cosas también de vuestros hijos, de las particularidades de ellos, y también sabéis más de vosotros como padres de esos hijos, ¿no? Entonces todo también es un recorrido que se va haciendo, ¿no? Entonces, en los problemas serios de comunicación parece ser que una persona puede querer 3 cosas principales, puede querer decirnos 3 cosas principales, ¿no?, según los que han estudiado esto y saben de esto, ¿no? Y es, quiero esto, o no quiero esto, o te quiero a ti, en el sentido de te llamo la atención, pero la palabra llamar, la expresión llamar la atención está tan cargada de connotaciones, ¿no?, que habría que a lo mejor cambiarla por tengo una necesidad de apego, ¿no? Necesito un contacto y eso a lo mejor es para tranquilizarme, para lo que sea, ¿no? En la demencia, en Música para Despertar, que es un movimiento que hay muy conocido ahora, no sé si a una gente de Granada se le ha ocurrido, pues bueno, utilizar música que ha estado en la vida de la persona con una demencia Alzheimer, y entonces de esa manera parece que se activan determinadas áreas del cerebro que tienen lugar con recuerdos emocionales de esas canciones, y se produce una activación en la psicomotricidad y en la cognición, ¿no?, desde ahí, ¿no? Entonces, claro, eso muchas veces la persona quiere eso, ¿no?, un determinado estímulo sensorial que vaya hacia el apaciguamiento, ¿no? Esa es un poco la idea, ¿no? Bueno, esta parte, a ver, ¿cómo vamos de tiempo, Aurora y compañía? ¿Cómo? Somos las 11:10,
nos queda un rato interesante. Que además... ¿Vais bien vosotros o qué? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, estupendo, mejor. Voy a dar un poquillo de agua. ¿Podrías aclarar algo más un poco el trastorno cerebral, la diferencia entre, o sea, la parte cerebral y la parte mental? Es un constructo, en realidad. Todo lo mental podría tener un sustrato en el cerebro, pero lo que pasa es que no somos todo cerebro, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos esa dicotomía, muchas veces la hacemos para organizarnos, ¿no? Para entendernos que cuando hablamos de cerebro, hablamos de las cosas, de los comportamientos que tenemos un correlato biológico. Esto es una parte del cerebro que tiene que ver con la impulsividad, esto es el hipotálamo que tiene que ver con la sensación de saciedad, con lo que, es decir, cuando nosotros hablamos de cerebro y comportamiento, o cerebro y psiquiatría, es porque hablamos de cosas que hemos identificado que tienen un correlato entre el comportamiento y una determinada área de la neurología, ¿no? Pero cuando hablamos de mente, nos vamos como más hacia una complejidad que tiene que ver con que una persona es una persona porque tiene un cerebro, pero porque a su vez también entendemos que en ese cerebro tiene guardada, ¿no?, un tipo de memoria que se llama memoria procedimental, ¿no?, llaman los que están intentando eso, correlacionalmente y cerebro, que tiene que ver con la manera de estar con los demás, es decir, con la forma de ser, ¿no? Entonces, la forma de ser de alguien, en cierto modo, influye en aquellas cosas que en la etapa temprana de la infancia la persona ha incorporado como registros, como intensidades, como formas de estar con los demás, que han ido configurando un poco un núcleo de la personalidad. Y que eso va modificándose a lo largo de todo el ciclo vital, ¿no? No es rígido, ¿no? Entonces, que, claro, al final es una construcción que nosotros hacemos, ¿sabes?, para entendernos un poco, ¿no?, en esos dos conceptos. Sí os diría que hay profesionales que trabajan más en un sentido de entender la psiquiatría desde el cerebro y otros más desde la mente, ¿no? Eso así, como la persona nace y se hace parte cerebral, como nacemos, parte mental, como... Claro, entonces yo te diría eso, que la psiquiatría podríamos entenderla como la estamos enfocando: cerebro, mente y entorno, ¿eh? Esas tres patas biopsicosociales son las que nos dan una dimensión un poquillo más amplia, ¿no?, de la psiquiatría. Entonces, claro, con el que tenemos nosotros con nuestros hijos, eso es súper importante, claro. Cómo nos comportemos, que lo que hagamos, cómo los tratemos. Es súper importante para él y para vosotros. Es decir, esto es un proceso, en ese sentido, si lo pensamos en la etapa temprana, de diada, que se llama, ¿no? Y Aurora hacía referencia concretamente a las mamás, que es lo que clásicamente se ha estudiado desde figuras de apego, aunque hoy se amplía el concepto de figuras de apego y se entiende que, bueno, también, en fin, los papás, los abuelos pueden ejercer estas funciones, pero en realidad es súper importante, no solo porque nosotros somos los responsables de cómo nos comportamos, sino que ese niño, ese bebé también en ese sentido, que en un momento determinado es mucho biológicamente, si tiene un cólico del lactante, por ejemplo, si tiene alguna situación, una disregulación fisiológica, nos va a producir un determinado comportamiento que sea un bebé que está, pues, más tranquilo, o que duerme mejor, o que duerme peor. Si vamos, yo también, en fin, que tengo un bebé que he pasado por diferentes etapas, quiero decir que si tú tienes un bebé que no te deja dormir toda la noche y te vas a trabajar sin dormir, pues claro que influye cómo te comportes, le influye con él, pero todo es una correlación, y eso se mantiene a lo largo de toda la vida, ¿no? Y durante toda la etapa de la crianza y no solo del apego en los primeros años de vida, sino luego en la crianza y en el vínculo se sigue sosteniendo, ¿no? Entonces, yo creo que es súper importante cómo nos comportemos, pero es también súper importante entender cómo nos comportamos, ¿no? Yo creo que esa es una parte crucial. Es importante entender cómo nos comportamos y por qué nos comportamos en relación a quién es nuestro hijo y por qué se comporta así, ¿no? Que también es mucho del trabajo que se hace desde, me consta, desde esta asociación, de tratar de explicar también qué perfil, ¿no?, de comportamiento, en este caso en Prader-Willi, se puede repetir, se espera que se repita porque hay, volvemos a este lugar biológico, una predisposición biológica para dar pie a ese tipo de expresión, ¿no? Entonces, eso, la información, ¿no?, y el entender y el saber registrar qué nos pasa a nosotros,
y por qué es importante, ¿no? A mí me parece que esa parte que te has señalado es crucial, el por qué. Porque yo lo diría, cuando hay un atropello y hay una víctima total, y el que conduce está ebrio, se interpreta de una forma, y cuando el que conduce se ha mareado se interpreta de otra, y la persona ha sido muerta. Ha sido la misma consecuencia, pero cómo interpretamos por qué ha pasado eso genera en nosotros una actitud. En un sentido es un asesino, en otro sentido es una persona enferma y ha sido un accidente. Claro, en Praderville también eso es importantísimo y en los colegios lo vemos mucho. Si cuando ellos tienen un comportamiento disruptivo se atribuye a que son unos niños sobreprotegidos, como muchas sabéis que sucede, hay una actuación por parte del equipo docente, sin embargo si lo que se piensa es que se está dando salida una sintomatología, o como tú bien decías, es un proceso de intento comunicativo, hay otra actitud por parte del profesor. Entonces, claro, el por qué a mí me parece importantísimo. Que todos nos planteemos por qué hacen esto nuestros hijos y por supuesto los docentes. Yo creo que ha sido el punto de inflexión en Prader-Willi y por eso ha habido una mejoría tan grande. Porque pensar que lo hacen porque son, como os acordáis en los criterios diagnósticos de Hall, son cabezones, testarudos, ladrones. Hombre, pasar de ahí a analizar otro tipo de causas facilita mucho que tus interacciones con la manera de una forma más humana y tú también te expliques como madre, pues que no es que tú seas una mala persona, que tú no lo estés haciendo bien, sino que hay algo que justifica que él se comporte de esa manera. A mí esa parte, desde luego, me parece crucial. Pues totalmente. Y yo creo te agradezco que hayas intervenido y que tú hayas aclarado esto, porque eso creo que es crucial, efectivamente. Por mi experiencia personal, a mí me cambió mucho el chip cuando yo entendí que cosas que hacía Marcos, porque hacía cosas que a mí me podían enfadar muchísimo o me hacían sentir fatal, ¿no? Y cuando yo entendí que él no lo hacía por hacerme enfadar a mí, no lo hacía por cabrearme, no lo hacía por cabezón, lo hacía porque no puede evitar hacerlo porque es su enfermedad. Entonces, cuando tú cambias como madre ese chip, es verdad que toda la situación va cambiando, ¿no? Ya no es que él te la haya liado parda porque haya querido fastidiarte, sino porque su necesidad, por ejemplo, de comer no la puede evitar. Entonces, a veces todavía claro, yo tengo una hija mayor, entonces la forma de actuar con Marcos al principio era como, a ver, si Yaiza hubiera hecho esto, hubiera tenido esta repercusión, Marcos hace esto y entonces vas con la misma porque es tú, como a ti te han educado y como tú crees que tienes que educar a tus hijos, y entonces hasta que no eres capaz de cambiar ese chip y decir, hostia, no, es que Marcos no lo está haciendo porque me quiere fastidiar, lo está haciendo porque esto no lo puede evitar, es su enfermedad. Entonces ya las cosas van cambiando y se va tratando de otra manera, ¿no? Creo que eso es fundamental. Ser consciente de esto creo que es muy importante. Tú lo has ejemplificado, es que efectivamente se ve claro, ¿no? Cuando se ve un ejemplo y también de dos hermanos, ¿no? Y hay que ir caso por caso y hay que ir papá por papá porque no somos el mismo papá con un hijo que con otro y en ninguno de los casos, ¿no? Gracias. Bueno, pues estamos más o menos terminando. ¿Vais bien? Bueno, terminando relativamente porque ahora viene el bloque de hablaros sobre el estudio, ¿no? Y antes de eso, bueno, era eso, adelantaros que efectivamente, veréis, en discapacidad se habla de que hay como una prevalencia entre 3 y 4 veces superior de presentación de trastornos mentales que en la población general, que es verdad, y nosotros el Prader-Willi, pues la verdad que es un lugar en el que podemos entender la psiquiatría en un lugar de discapacidad, ¿no? Asociado a discapacidad concreto y que nos ayuda un poco a entender esto como paradigma, ¿no? Ahí os he puesto como un posing, ¿no? Donde de alguna forma a veces la psiquiatría se le cataloga de que etiqueta y realmente esto puede pasar. Nosotros necesitamos entendernos entre los profesionales y saber que no es lo mismo hablar de una esquizofrenia que de un trastorno bipolar, no es lo mismo lo que ocurre en el cerebro de una esquizofrenia que en un trastorno bipolar y no es lo mismo la repercusión que tiene en la personalidad y en el entorno uno y otro trastorno, ¿no? Por poner dos ejemplos, ¿no? En Prader-Willi, efectivamente, el trastorno obsesivo compulsivo y la hiperfagia que se llama, ¿no? El exceso de apetito y la búsqueda de apetito, la búsqueda de alimentos, bueno, son dos rasgos o dos diagnósticos de psiquiatría que están como muy frecuentes y que son en cierto modo inherentes al trastorno biológico que hay debajo, ¿no? Pero
En vez de hablaros, creo, si os parece además, de esto así como modelo teórico, lo podemos hablar en nuestra muestra que tenemos española, de una muestra, ¿sí? Muy... ya lo habías comentado, ¿no? Es que teníamos la muestra en la N más grande, podría ser de... Sí. Sí. Claro, ese hombre, la verdad que le da una visión muy... Del mundo, ¿eh? ¡Del mundo! Bueno, eso la verdad que yo estaba pensando, ¿no? Porque digo, claro, la verdad que os doy yo la enhorabuena y la gracia a vosotros. A mí me ha venido esto, en el sentido, a ver si me entendéis, en el sentido mío, en mi motivación por investigar y en esa área mía de la clínica, para mí es un regalo esta muestra, ¿no? Es así, yo lo siento así, ¿no? Luego también es una responsabilidad y trataremos de darle una forma a ese trabajo, pero sí que lo es, ¿no? Bueno, entonces, antes de empezar con nuestra muestra, deciros que algo de lo que ya estáis hablando vosotros mismos, ¿verdad? Bueno, para evaluar el estado mental de una persona, pues vamos a ver como 3 limitaciones, ¿no? En el propio sujeto, a la hora de explicarnos qué le pasa o de entender nosotros qué le pasa, que es el evaluador, y luego a la hora de medir lo que le pasa, que son los instrumentos de evaluación. Ahora lo vamos a ver en nuestro estudio, ¿no? Bueno, lo hablaba además con Aurora antes de empezar la charla. A ver, no es lo mismo preguntarle a una persona, y es lógico, cómo está su hijo y hacerle que rellene un cuestionario en una etapa que está bastante bien, o un día, o una hora, o 20 minutos, que sucede que está súper bien por lo que sea, que luego, a 40 minutos después. Eso, si no empezamos por ahí reconociendo que tenemos una limitación gordísima a la hora de medir la conducta en psiquiatría en general, que esto no es una cosa de la discapacidad, ni mucho menos. Bueno, esto es una limitación, ¿no? Que está reconocida en la comunidad científica dentro de... Pero también, efectivamente, una vez más, es un reto, aparecen medidas, instrumentos de evaluación que están estandarizados, ¿no? Y bueno, por ahí es por lo que tenemos que ir caminando, ¿no? Bueno, lo que quiero trasladaros son algunas ideas sobre cómo nosotros entendemos el tratamiento farmacológico. Y os voy a dar algunos puntos, que ya lo habéis visto vosotros mismos. Cuando un psiquiatra vaya a intervenir a poner una medicación, bueno, ya es porque ha habido otras cosas habitualmente que ya no han funcionado, no han sido efectivas, no se han podido hacer por lo que sea. Por eso el mejor tratamiento, como punto número 1, es la prevención. Es la parte más importante, ¿no? En el lugar que nosotros nos ocupa, y yo creo que la mayoría de toda la discapacidad, es establecer unos buenos hábitos de vida saludables, es como la base. Una buena salud física y mental es la base de todo, ¿no? Pero claro, muchas veces nosotros nos vemos en la necesidad de hacer un diagnóstico antes de empezar un tratamiento, que siempre nos vemos en esa necesidad, pero digo, muchas veces nos vemos en la necesidad incluso de hacer un diagnóstico, por ejemplo, pongo un ejemplo del mismo tratamiento que tiene, ¿no? Nosotros nos hemos encontrado a veces tratamientos antiepilépticos en personas con discapacidad que tienen epilepsia, que le ha producido el tratamiento de antiepiléptico una hipertrofia gingival, un problemón en los dientes, y que su agitación es eso, que por tomar un antiepiléptico está rabiando de dolor, y entonces, claro, la idea es que hay una agitación, esta manera de interpretar, como decía Aurora, que... Entonces, lo primero es hacer un buen diagnóstico, y os confieso, a veces es difícil. Yo trabajo bien allí en Granada porque trabajo con una psicóloga y con un médico con el que nos entendemos muy bien, y a pesar de eso, obviamente, que tenemos muchos problemas y muchas limitaciones, pero creo que esa es una buena base, ¿sabéis? Porque así, pues, bueno... Ellos también, bueno, de alguna manera me han mandado un abrazo para todas porque ellos sabían que venía aquí y que era una cosa que son dos buenos profesionales. Bueno, ya lo decía, ¿no? Buscamos un tratamiento porque sabemos que eso le puede ir bien, pero también tenemos que mirar qué efectos secundarios tiene. Muchos medicamentos que nosotros utilizamos engordan mucho. Tienen efectos, lo que llamamos efectos metabólicos. Entonces, esto en esta población es que tenemos que mirarlo y muchas veces por encima de la eficacia, ¿no? En general, las guías internacionales lo recogen así, que en general esta psiquiatría de hace unas décadas de cuantas más pastillas mejor y cuantas más dosis mejor, eso ya se ha superado, por suerte,
Esa ya no es la psiquiatría que entendemos la mayoría, ¿eh? Entonces, utilizar muchas cosas. Pues esto no ven, pues se va a tomar usted también esto. Pues esto. Cuando eso ocurra, ¿no? Porque yo no me coloco aquí como alguien que sabe más que nadie, sino que está aprendiendo en este campo y que ve que es complejo. Que os llame la atención, que haya combinación de muchas cosas. Porque a veces esto pasa, el profesional no sabe por dónde va y trata con el mejor de los criterios asociar, aumentar dosis y a veces no es, en muchas ocasiones no es la mejor recomendación. Pero esto está sustentado en guías internacionales que recogen esto precisamente, ¿no? Que no es una idea, ¿no? Sino que se habla, ¿no? El primum non nocere, que es medicina, ¿no? Primero no dañar, ¿no? Bueno, pues en eso hay que tenerlo muy presente, ¿no? Y luego esta parte también es verdad que a veces nos pasa a los profesionales y es que no establecemos un tiempo, ¿no? Decimos, bueno, tómese usted esto y luego cuando lo quita, tienes que supervisar los tratamientos, hay que supervisarlos periódicamente porque, bueno, algunos sí, es verdad que tienen, muchas veces además tenemos tratamientos ilimitados, pero luego a veces lo que ha producido un determinado problema ya no está, si es un factor ambiental y el paciente sigue todo medicándose, ¿no? Entonces está un poco lo mismo. Yo quiero hacer una consulta con respecto a eso. Sebastián viene de Argentina y ya cuando vinimos él tenía una medicación. Lo que nos llamó la atención aquí es que nosotros allí teníamos que establecer unas analíticas mensuales para saber cuánto de esa medicación estaba en su cuerpo, según su peso y tal. Y claro, cuando lo planteamos nos dijeron que eso no había protocolo. Entonces, era un poco en función de la continuación de verlo, este seguimiento que hacía la doctora y decir, bueno, pues vamos a subir 50. Y claro, a nosotros nos parecía como, bueno, esto es un poco lojillo, ¿no? ¿Por qué no se puede establecer desde la Seguridad Social que para estas personas que están tomando pues algo que evidentemente afecta pues, a un montón de cosas, ¿no? Lo que tú dices de efectos secundarios y tal, podamos saber con exactitud esa cantidad que tienen que tomar, si está siendo efectiva, si no, si pasa como, no sé, es como me llamaba mucho la atención. Y a mí la psiquiatra me dice, es que no hay protocolo, o sea, a veces si quieres, bueno, mi marido es médico pediatra, él le pide que se lo haga, porque dice, podemos estar viendo muchas cosas, ¿no? O que puedan estar alterando por ahí al tema de, no sé, del hígado, tanta medicación o lo que sea, y dice, es que nadie te pide analítica para eso. Y entonces ella ahora como, un poco por esa